Siempre supe que Lara era especial. Demasiado especial, quizá. La perfección le brotaba por los poros, y yo, a su lado, no era más que la sombra desdibujada del hermano torpe, pero nunca pensé que su brillo me quemaría hasta dejarme en la más absoluta oscuridad. El divorcio de nuestros padres fue el principio del fin, el punto de inflexión, donde mi hermana perfecta se convirtió en mi peor pesadilla. Me robó a mis padres, uno por uno, con una maestría que ahora me aterra. Me llamo Alex, y a los 25 años, vivo anclado en el pasado. No me malinterpreten, no soy un nostálgico empedernido, sino más bien un náufrago aferrado a los restos de un barco hundido. Mi barco era mi familia, y se hundió hace años, dejando tras de sí un mar de resentimiento y culpa que me ahoga día tras día. Trabajo como programador, en una empresa de videojuegos. No es un trabajo malo, me permite encerrarme en mi mundo de códigos y algoritmos, un refugio donde la lógica y la predictibilidad reinan. Mi apartamento, pequeño y funcional, es un reflejo de mi vida, ordenado, pero carente de calidez. Las paredes blancas, adornadas únicamente con pósters de videojuegos retro, gritan la falta de vida que intento ocultar. Mis días transcurren entre la pantalla del ordenador y el silencio de mi hogar. Intento, con poco éxito, construir una rutina que me rescate de la espiral de recuerdos. Voy al gimnasio, leo novelas de ciencia ficción, incluso he intentado aprender a cocinar recetas elaboradas. Todo en vano. La sombra de Lara, la sombra de mi familia rota, siempre me persigue. En el fondo, lo que más anhelo es una vida normal. Una vida sin rencores, sin el peso constante de la desaprobación paterna, sin la amargura de sentirme eclipsado. Quiero poder reír sin sentir la culpa de disfrutar cuando otros sufren. Quiero, en definitiva, dejar de ser la víctima y convertirme en el dueño de mi propio destino. Pero para lograrlo, debo enfrentarme a la verdad, a la historia, que me he negado a contarme a mí mismo durante años. Debo entender qué fue lo que realmente sucedió con Lara, y cómo fue que mi familia se desmoronó hasta quedar reducida a escombros. Y eso me aterra, porque sé que la verdad podría ser aún más dolorosa de lo que estoy dispuesto a soportar. El cursor parpadeaba en la pantalla. En la empresa, habíamos empezado a trabajar en un nuevo proyecto, un juego de rol online masivo, ambientado en un mundo post-apocalíptico. Yo era el encargado de diseñar la IA de los personajes no jugables, dotarlos de una personalidad, de motivaciones. Y ahí residía mi problema. ¿Cómo crear algo real, algo creíble, cuando mi propia realidad estaba tan distorsionada? Un día, mientras revisaba líneas de código, recibí un correo electrónico. El remitente era desconocido, pero el asunto me heló la sangre. Tenemos que hablar de Lara. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Dentro, una sola frase: sé por qué tus padres se divorciaron. La sangre me empezó a hervir. Era una broma macabra, cruel. Años intentando bloquear esos recuerdos, años de terapia a medias, y ahora esto. Estuve a punto de cerrar el correo y borrarlo. Ignorarlo como había ignorado tantas otras cosas. Pero algo me detuvo. Una punzada de curiosidad. Una necesidad enfermiza de saber. Respondí con cautela. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de Lara? La respuesta llegó casi de inmediato. No importa quién soy. Lo que importa es que sé la verdad. Y tú también deberías saberla. Reúnete conmigo mañana a las 7 de la noche en el café El Último Refugio. Si realmente quieres respuestas, estaré ahí. Dudé. Era una trampa, seguro. Una forma de manipularme, de jugar con mis inseguridades, pero la idea de que alguien supiera algo que yo ignoraba, algo que pudiera explicar el comportamiento de Lara, la destrucción de mi familia, era demasiado tentadora. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, repasando cada recuerdo, cada conversación, intentando encontrar una lógica, una explicación a la locura que se había apoderado de mi vida. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Iba a ir. El café El Último Refugio era un local oscuro y decadente, con música indie a bajo volumen y un olor persistente a café quemado. Me senté en una mesa apartada, con vistas a la entrada, esperando. Cada persona que entraba me hacía saltar el corazón. A las 7:05 de la noche, cuando ya empezaba a pensar que todo era una farsa, una mujer se acercó a mi mesa. Era alta, delgada, con el pelo recogido en una coleta y unos ojos grises penetrantes. No la conocía. ¿Alex?, preguntó, con una voz suave pero firme. Asentí, mudo. Me llamo Sofía, y sé la verdad sobre Lara. La verdad. La palabra resonó en mi cabeza como una campana agrietada.
La verdad que había evitado durante años, la verdad que tanto anhelaba y tanto temía, la verdad que inevitablemente estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Sofía se sentó frente a mí, cruzando las piernas con una elegancia que contrastaba con la atmósfera destartalada del café. Bajo la tenue luz, su rostro se veía sereno, casi compasivo. No parecía una persona que quisiera hacerme daño, pero tampoco confiaba en ella. Demasiados años de desconfianza me habían convertido en un paranoico. ¿Cómo sabes de Lara? ¿Y qué verdad es esa?, pregunté, intentando mantener la voz firme, a pesar del temblor que sentía en el estómago. Sofía suspiró, como si estuviera preparándose para una ardua tarea. Es una historia larga, Alex. Y no es fácil de digerir. Pero creo que te la mereces. Llevas demasiado tiempo viviendo en la oscuridad. Sacó una pequeña grabadora de su bolso, y la colocó sobre la mesa. ¿Puedo grabar esto? Es importante que quede constancia de lo que te voy a contar. Fruncí el ceño. ¿Constancia para quién? ¿Para Lara? ¿Quién te manda? Nadie me manda, respondió con firmeza. Lo hago por ti. Y por la verdad. Activó la grabadora. Antes de empezar, debes saber que lo que te voy a contar está basado en información que he reunido a lo largo de mucho tiempo. No puedo darte pruebas irrefutables de todo, pero confío en mi investigación. Guardé silencio, dejándola hablar. La tensión en el aire era palpable, casi física. Tu hermana Alex siempre fue una persona ambiciosa. No hay nada malo en ello, en principio. Pero su ambición era desmedida. Desde muy joven entendió el poder de la manipulación. Y lo usó, a menudo, para conseguir lo que quería. ¿Manipulación? Todos los niños manipulan, repliqué, intentando defender a Lara, aunque una parte de mí sabía que Sofía tenía razón. Sí, pero Lara lo hacía con una frialdad y una precisión que eran inusuales. Y su objetivo no era conseguir un juguete o un postre extra. Su objetivo era el control. Sofía hizo una pausa, observándome con atención. El divorcio de tus padres, Alex, no fue una coincidencia. Fue planeado. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Planeado? ¿Por quién? ¿Qué estás diciendo? Por Lara. Ella orquestó todo. Sembró la discordia entre tus padres, manipuló sus emociones, jugó con sus inseguridades. Lo hizo con una crueldad increíble. Me negaba a creerlo. Era imposible. Lara era mi hermana. Aunque distante y fría, no podía ser una manipuladora maquiavélica. No te creo. ¿Qué pruebas tienes? No tengo videos ni grabaciones de ella confesando, por supuesto. Pero tengo testimonios, correos electrónicos. Y he reconstruido una serie de eventos que demuestran su participación. Tu padre, por ejemplo, tenía una fuerte ambición profesional. Lara lo alentó a trabajar más, a pasar más tiempo fuera de casa. Lo hizo sentir culpable por no ser un mejor proveedor. Al mismo tiempo, le hacía comentarios sutiles sobre la relación de tu madre con sus amigos, insinuando que no era feliz. «Estás pintando un cuadro grotesco», murmuré sintiendo náuseas. «Es un cuadro real, Alex. Y lo peor es que también manipuló a tu madre. La hizo sentir descuidada, poco valorada. Le decía que tu padre no la apreciaba, que solo pensaba en su trabajo. La convenció de que merecía algo mejor, que merecía ser feliz. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?, pregunté, con la voz quebrada. Sofía suspiró de nuevo. Por poder, por atención. Lara necesitaba ser el centro del universo, necesitaba tener el control absoluto. Y el divorcio de tus padres le dio eso. Dividió a la familia, haciéndola depender de ella. Ella era la mediadora, la confidente, la que entendía a ambos padres. La cabeza me daba vueltas. Recordé las conversaciones que había tenido con Lara durante esos años. Siempre se mostraba comprensiva, neutral, ofreciendo consejos que, en retrospectiva, parecían diseñados para alimentar el conflicto. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté, sintiendo una punzada de esperanza. Quizás Sofía tenía una agenda oculta, quizás estaba mintiendo, porque sé que Lara te ha hecho mucho daño, y porque sé que ella no va a parar. Ahora que tus padres están divorciados, su siguiente objetivo eres tú. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque eres una amenaza. Eres el único que la conoce realmente. El único que recuerda cómo era antes de convertirse en esta persona. Eres un recordatorio de que su perfección es una fachada. Mis instintos gritaban que huyera, que me levantara y saliera corriendo de ese café, que olvidara todo lo que Sofía me había contado. Pero una parte de mí, la parte que había estado enterrada bajo años de resentimiento y culpa, quería saber más. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, con un hilo de voz. Sofía me miró fijamente, con sus ojos grises penetrantes. Quiero que te enfrentes a ella.
Que la desenmascares. Que recuperes tu vida. La idea me aterraba. Enfrentarme a Lara era como enfrentarme a mis peores miedos, a mis mayores inseguridades. Pero también era la única forma de romper el ciclo, de liberarme de la sombra que me había perseguido durante tanto tiempo. ¿Cómo?, pregunté, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Sofía sonrió. Tengo un plan. Su sonrisa no era tranquilizadora. Era el tipo de sonrisa que presagiaba problemas. Pero primero, necesito saber si estás dispuesto a seguirme hasta el final. Porque esto va a ser muy peligroso. Y Lara no se detendrá ante nada para protegerse. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Estoy dispuesto, dije, la voz aún temblorosa, pero con una determinación naciente. Dime tu plan. Sofía asintió, un brillo inquietante en sus ojos. Bien. Primero, debemos entender cómo opera Lara. Su arma principal es la información. Recopila datos, observa, escucha, y luego utiliza esa información para manipular a las personas. Debemos revertir eso. Debemos recopilar información sobre ella. ¿Sobre qué?, pregunté, sintiéndome abrumado. Sobre sus trapos sucios. No creo que Lara tenga trapos sucios aparte de destruir mi familia, claro. Sofía sonrió con ironía. Todo el mundo tiene secretos, Alex. Incluso Lara. Pero no buscaremos escándalos superficiales. Buscaremos la raíz de su comportamiento, el origen de su ambición, la razón detrás de su necesidad de control. Empezaremos por su pasado, la escuela, sus amigos, sus relaciones, todo. Durante las siguientes semanas, mi vida se transformó en una extraña película de espías de bajo presupuesto. Sofía me proporcionó una lista de contactos, antiguos compañeros de clase de Lara, profesores jubilados, incluso exnovios olvidados. Cada conversación era una pieza de un rompecabezas oscuro y complejo. Al principio, la mayoría se mostraba reacia a hablar, temerosos de la influencia de Lara. Pero poco a poco, con tacto y persistencia, fui desenterrando fragmentos de verdad. Descubrí que Lara, desde pequeña, había sido excepcionalmente competitiva, no solo académicamente, sino también socialmente. Necesitaba ser la mejor, la más popular, la más admirada, y cuando alguien amenazaba su posición, actuaba con una crueldad silenciosa, minando su confianza, propagando rumores, incluso saboteando sus oportunidades. Pero lo más impactante fue descubrir que Lara, en su adolescencia, había sufrido un trauma severo. Un accidente de coche en el que murió su mejor amiga. La culpa y el dolor, reprimidos durante años, parecían haber moldeado su personalidad, alimentando su necesidad de control para evitar volver a sentir la vulnerabilidad. A medida que reunía más información, me di cuenta de que Sofía no solo estaba investigando el pasado de Lara, sino que también estaba recopilando datos sobre mí. Me preguntaba sobre mis sueños, mis miedos, mis inseguridades. Al principio, me sentí incómodo, como si estuviera siendo manipulado. Pero luego entendí. Sofía estaba creando un perfil psicológico de ambos, identificando nuestras debilidades y fortalezas, para poder anticipar los movimientos de Lara. Una noche, mientras revisábamos la información recopilada en el café, Sofía me mostró algo que me heló la sangre. Un correo electrónico anónimo enviado a mi padre justo antes del divorcio, que acusaba falsamente a mi madre de tener una aventura. La dirección IP del remitente era una dirección falsa, pero el estilo de escritura, la precisión de los detalles, era innegable. Era Lara. La ira me cegó, con acento agudo. Ya no era un mero observador, una víctima pasiva. Quería confrontarla, gritarle, hacerla pagar por todo el daño que había causado. Pero Sofía me detuvo. No ahora, Alex. No podemos actuar precipitadamente. Tenemos que esperar el momento adecuado. Cuando Lara se sienta segura, cuando crea que tiene el control absoluto, ahí es cuando la atacaremos. Y entonces, Sofía me reveló la verdadera naturaleza de su plan. Un plan que no solo involucraba a Lara, sino también a mis padres. Un plan que me obligaría a enfrentarme a mis propios demonios y a traicionar a las personas que más amaba. Necesitamos que tus padres vean la verdad por sí mismos, explicó Sofía. Necesitamos recrear la situación que llevó al divorcio, pero esta vez, exponiendo la manipulación de Lara en tiempo real. Los vamos a reunir en una cena, bajo un pretexto inocente. Y nosotros seremos los catalizadores. ¿Reunir a mis padres, después de todo este tiempo? Están llenos de rencor. ¿Y tú quieres provocarles? Era una locura. Pero, en el fondo, una locura con un tinte de esperanza. Sí, Alex. Pero no los provocaremos con mentiras, sino con la verdad. Presentaremos pruebas sutiles, pistas que los lleven a cuestionar sus propias percepciones. Y tú serás el cebo. El cebo.
La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia. Sofía me explicó que debía interpretar un papel, actuar como si estuviera volviendo a caer bajo la influencia de Lara, mostrándome inseguro, buscando su aprobación. Debía darle a Lara la oportunidad de manipularme, de demostrar su verdadero rostro ante mis padres. La idea me repugnaba. Tenía que convertirme en la víctima, de nuevo. Tenía que fingir ser vulnerable para exponer la vulnerabilidad de Lara. Pero no había otra forma. Era la única oportunidad de romper el ciclo de manipulación y recuperar a mi familia. Está bien, dije, con voz ronca. Seré el cebo. Pero si algo sale mal, si alguien sale herido. Sofía me interrumpió. Confía en mí, Alex. Lo tengo todo bajo control. Pero al ver la determinación en sus ojos, supe que estaba mintiendo. Había algo más en su plan. Algo que no me estaba contando. Y temí que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, fuera aún más dolorosa de lo que estaba dispuesto a soportar. Porque en esa telaraña de mentiras y manipulaciones, empezaba a sospechar que Sofía también tenía su propio juego, y que yo, sin darme cuenta, era solo una pieza más en su tablero. La cena fue un infierno en la tierra. Mis padres, sentados frente a frente, irradiaban una tensión palpable. Lara, a mi lado, observaba la escena con una sonrisa sutil, casi imperceptible, en sus labios. Yo temblaba por dentro, luchando por mantener la compostura y representar el papel que Sofía me había asignado. Durante la primera parte de la cena, todo transcurrió según lo planeado. Me mostré inseguro, indeciso, sobre mi futuro profesional, buscando la aprobación de Lara en cada comentario. Ella, encantada con mi supuesta vulnerabilidad, no tardó en empezar a darme consejos sutilmente diseñados para alimentar la discordia entre mis padres. Deberías invertir en esa startup que te comenté, Alex, dijo Lara, mirando a mi padre con condescendencia. Es mucho más prometedora que seguir atrapado en ese trabajo de videojuegos sin futuro. Papá puede ayudarte, ¿verdad? Mi padre, irritado por el tono de Lara, respondió a la defensiva. Alex es capaz de tomar sus propias decisiones. No necesita mi dinero para triunfar. Mi madre, sintiéndose excluida de la conversación, intervino con una amargura apenas disimulada. Claro, porque para ti lo importante es el dinero. No te importa lo que realmente quiere Alex. La tensión escalaba. Sofía, sentada en una mesa cercana, me hizo una señal con la cabeza. Era el momento. Respiré hondo, y con voz temblorosa, dije lo que habíamos ensayado. No sé qué hacer. Lara dice que debo seguir mis sueños, pero papá cree que debo ser realista. ¿Cómo puedo saber qué es lo correcto? La pregunta, aparentemente inocente, detonó la bomba. Mi padre, resentido por la constante intromisión de Lara en mi vida, estalló. Siempre ha sido así, Lara. Siempre intentando controlarlo todo, manipular a la gente, para que haga lo que tú quieres. Lara, sorprendida por el ataque directo, intentó defenderse. Estás exagerando, papá. Solo quiero lo mejor para Alex. ¿Lo mejor para Alex o lo mejor para ti?, gritó mi madre, poniéndose de pie. Siempre has sido una egoísta, Lara. Destruiste nuestro matrimonio, y ahora quieres destruir la vida de Alex. La verdad había salido a la luz. El restaurante entero se quedó en silencio, observando la explosión familiar. Mis padres, cegados por la rabia, se enfrentaron con rencorosas acusaciones. Lara, acorralada, intentaba negarlo todo, pero sus palabras sonaban huecas, falsas. Fue entonces cuando Sofía se levantó de su mesa y se acercó a nosotros. Con una calma inquietante, sacó la grabadora que había utilizado en el café y la colocó sobre la mesa. Creo que es hora de que todos escuchen la verdad, dijo, mirando a Lara con una sonrisa glacial. Tengo pruebas de tu manipulación, Lara. Correos electrónicos, testimonios, todo lo que necesitas para entender la magnitud de tu maldad. Lara palideció. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Su fachada de perfección se había desmoronado, revelando la fragilidad que escondía en su interior. Pero antes de que Sofía pudiera reproducir las grabaciones, Lara hizo algo inesperado. Se echó a llorar. Unas lágrimas genuinas, desgarradoras, que resonaron en el silencio del restaurante. No quería hacerles daño, sollozó, mirando a mis padres con desesperación. Solo quería que me quisieran. La confesión fue impactante. Por un momento, todos nos quedamos paralizados, sin saber qué decir. Entonces, mi padre se acercó a Lara y la abrazó. Un abrazo torpe, incómodo, pero lleno de compasión. «¿Lo sé, hija?», dijo con la voz quebrada. «Lo sé». Mi madre se unió al abrazo. Los tres, unidos por el dolor y la culpa, se aferraron el uno al otro. Y yo, me quedé mirando la escena,
sintiendo una mezcla confusa de alivio y tristeza. Habíamos llegado al clímax, a la revelación. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias eran aún inciertas. En ese momento, Sofía se acercó a mí y me susurró al oído: «Aún no ha terminado, Alex. Recuerda, la verdad siempre tiene un precio». Y entonces, entendí la verdadera naturaleza de su plan. No se trataba solo de exponer a Lara. Se trataba de algo mucho más grande, algo que involucraba a mi familia entera. El verdadero juego acababa de comenzar. La confesión de Lara había desarmado el plan de Sofía, pero no lo había detenido. La cena terminó abruptamente. Mis padres, con una Lara taciturna entre ellos, se marcharon prometiendo hablarlo todo con calma. Sofía me observó despedirme, su mirada indescifrable. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté, con el estómago revuelto. «Ahora, observamos», respondió enigmática. Los siguientes días fueron una tortura. Mis padres no me llamaron. Lara se encerró en sí misma, inaccesible. Sofía desapareció, dejándome solo con las piezas rotas de mi familia en las manos. La incertidumbre me carcomía. ¿Había logrado algo o solo empeorado las cosas? Entonces, una tarde, recibí una llamada de mi padre. Me invitó a cenar. Cuando llegué, mis padres y Lara me esperaban. No hubo reproches, ni acusaciones, solo una atmósfera cargada de arrepentimiento y un intento genuino de reconstrucción. Lara pidió disculpas, no con las lágrimas melodramáticas de la cena, sino con una sinceridad dolorosa. Admitió su necesidad de control, su miedo al abandono, su incapacidad para lidiar con el trauma del accidente. Mis padres, a su vez, reconocieron sus errores, su falta de atención, su incapacidad para ver el dolor de Lara. Fue un comienzo. Lento, torpe, lleno de silencios incómodos pero real. Empezamos a hablar, a escucharnos, a entendernos. A reconstruir los cimientos de una familia rota. Nunca supe la verdad sobre Sofía, quién era, qué la motivaba. Supongo que su plan tenía otras capas, otros intereses ocultos que nunca llegué a descifrar, pero al final, su intervención, por manipuladora que fuera, había servido para catalizar el cambio. Dejé mi trabajo en la empresa de videojuegos. Necesitaba un nuevo comienzo. Empecé a estudiar psicología, impulsado por mi deseo de entender la complejidad de las relaciones humanas. Me mudé a un apartamento más grande, con espacio para recibir a mi familia. Y, poco a poco, dejé de ser la víctima. Empecé a construir mi propio destino. Un destino basado en la honestidad, la empatía y el amor. La cicatriz de la traición de Lara siempre estará ahí, pero ya no me define. He aprendido que la perfección es una ilusión, que la familia es imperfecta, y que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la sanación. Mi familia nunca volverá a ser la misma, pero hemos encontrado una nueva forma de estar juntos, una forma más auténtica, más humana, más real. Y eso, al final, es lo que realmente importa. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, me pregunto si Lara estará realmente bien, si la máscara que antes creí indestructible se habrá roto de verdad. Espero que sí, porque en el fondo, más allá de la manipulación y el rencor, éramos hermanos. Y el amor, por muy enterrado que estuviera, siempre estuvo ahí. He aprendido que la sanación no es borrar el pasado, sino integrarlo, aceptar la oscuridad y aprender a caminar en la luz, incluso cuando la sombra acecha. Y si alguna vez Lara necesita una mano, una voz que le recuerde que no está sola, estaré ahí. No como la víctima de antaño, sino como un hermano que también ha aprendido a perdonar. Porque el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en controlarte a ti mismo.